Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy día nos convoca trabajar sobre un tema bien interesante para los problemas de la comunicación en el Uruguay y de interés especial para, sin duda, para los comunicadores, pero también para aquellos que desde la ciencia política están tratando de entender y de analizar los procesos de comunicación a través de la mediatización, pero también de las tecnologías de la comunicación como aquellos espacios que parecen construir nuevas ágoras. El tema de hoy es la construcción de la democracia y la comunicación, retos y desafíos desde el discurso. Y los dos especialistas, destacados especialistas que tenemos en esta mesa, son el doctor Fenelón Rocha, doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, que hoy día se desenvuelve en comunicación política en el área de comunicación, que tiene foco en la profesionalización de campañas electorales. Es director de la Coordinación de la Comunicación Social del Ministerio Público en el estado de Piauí. Disculpame. Piauí. El otro día declaré profundamente y humildemente mi ignorancia sobre, así que estuvimos conversando mucho sobre Piauí con el profesor. Y la doctora Rosario Sánchez Videla, de la Universidad Católica del Uruguay, doctora en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política de la Universidad de la República, magíster en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay, especialista en Medios de Comunicación y Cultura y Comunicación Política, profesora de Teorías de la Comunicación en la Licenciatura de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas y excelente colega con la que tengo un gran gusto de compartir esta mesa. La invitación hoy es a pensar justamente sobre la temática esta de cómo funciona la construcción del relato y de alguna forma cómo incide en el desarrollo de los procesos en las campañas políticas. Es sin duda un desafío muy interesante. He tenido la oportunidad de leer algo de sus opiniones sobre las formas en las que se han desarrollado no solo las campañas políticas, sino el devenir de las acciones políticas, sobre todo en estos últimos tiempos en Brasil, en donde las redes sociales parecieron cumplir un rol tan interesante. Así que lo escuchamos, doctor Rocha. Pues muchas gracias, profesora Alejandra. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación de la Universidad Católica a través del Departamento de Comunicación y más el proyecto Contrapuntos. Agradecer, dar las gracias a Georgina y a María Ángela, que están por delante del proyecto, y por supuesto dar las gracias por la compañía de Alejandra y de Rosario en esta discusión. Bueno, la relación entre comunicación y política es una relación desde siempre, ¿no? Desde cuando no teníamos construido lo que llamamos hoy de los medios. Desde la antigüedad tenemos los dominadores construyendo su referencialidad para construir una idea de poder y de dominio. Y esto va cambiando poco a poco en la medida que los medios van se desarrollando. Tenemos ya importante papel de los medios en eventos como la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en los regímenes fascistas, los populistas. Si en la Revolución Francesa y rusa tenemos la prensa, en los regímenes fascistas y los populistas tenemos la radio, pero esto cambia todavía con mucha intensidad desde la centralidad de la televisión. Con la televisión se constituye lo que Bernard Manin llama de la democracia de público, una democracia que tiene una relación muy estrecha con la opinión pública, es decir, todo ejercicio de la democracia y de los gobiernos está muy vinculado a la reacción que la gente tiene, la opinión que se construye en el público, ¿eh? Y por supuesto que la construcción de la opinión pública pasa necesariamente por un proceso comunicacional. En tiempos de televisión y otros medios,
por um processo mediatizado, não? Uma construção que é sempre uma parte da realidade. Já Lippmann, há quase 100 anos, advertia que os médios constroem a pseudo-realidade. Hoje falamos de uma representação da realidade, é decir, não é a realidade mesma, é uma percepção que tem da realidade, e isto se faz desde uma, vamos dizer, uma disputa de sentidos. Os atores que buscam ocupar os médios para, desde este agendamento, desde o enquadre que se pueda fazer em enquadramento, em agendamento, se pueda construir uma ideia de política e particularmente de democracia. Lo que temos em este processo de mediatização que começa, se miras a Estados Unidos em los anos 50, se mira a América Latina, tu tens em los anos 60, 70, este processo mais intenso de mediatização com a centralidade de la televisão. Este processo leva a um outro rasgo de los processos atuais de la comunicação, ou de essa relação de la comunicação política com a política, que é espetacular, uma espetacularização de la política, onde todo se vuelve um show, um espetáculo, onde as imagens são mais importantes que o conteúdo mesmo, ou, se queres, melhor colocando, as imagens traduzem um conteúdo. As imagens são, como a dizer, um resumo, uma maneira, um modo mais direto de passar um conteúdo. E, por supuesto, esta espetacularização, esta mediatização por la televisão, reforça uma tendência à personalização de la política, que é uma regra de los dias de hoje. Os debates ideológicos perdem força, incluso em países onde o debate ideológico tem validez, tem uma presença, é uma tradição. Mas mesmo nestes países, isto vale, por exemplo, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, onde tem partido muito caracterizado ideologicamente, pero onde a personalização avança em esta construção de la política e na construção de la democracia. E esta personalização reforça as pessoas como tradutoras de grupos, de partidos, e sobretudo nas campanhas, onde em países sobretudo como Brasil e Estados Unidos, creio que dois dos mais personalizados, em especial nas campanhas, a gente não vota em el partido, nem sequer em propostas muito concretas. Votam em pessoas que inspiram certos sentimentos. Se o sentimento que a gente alimenta é um sentimento de câmbio, miras a quem está em la disputa e quem traduz melhor, como imagem, como histórico, uma ideia de câmbio. E isto faz que as pessoas elijam seus candidatos desde esta perspectiva de personal, da identificação, da cercania com pessoas e não com ideologias. Isto é tão claro, por exemplo, em Brasil. Em Brasil nós tivemos, por lo menos 2 vezes, candidatos elegidos de coligações, de aliança muito mais pequena do que os derrotados. Por quê? Quando hablo de coligações, estou falando de partidos. Porque a personalização leva a alianças informales.
um exemplo muito claro. Em 94, Fernando Henrique era candidato del quarto partido. É o quarto mais grande partido do Brasil. PSDB, então, perdia para PMDB, PFL, não, perdão, era o terceiro, e PFL. E tinha, PMDB tinha um candidato, era o maior partido do país, PMDB, tinha um candidato, mas um candidato que não encantava a nadie. E este partido, que teve 18% de los votos para o Congresso, seu candidato teve uma votação de 4%. Es decir, a relação partido com o candidato não tem necessariamente uma efetivação prática. E Fernando Henrique teve, em verdade, o apoio de vários de los liderazgos regionais de PMDB. Es decir, a composição partidista não era a mesma da composição real desde essa perspectiva de onde os partidos em Brasil têm muito pouca validez. Claro, Brasil é um caso um pouco à parte, pero sem dúvida os partidos perdem muitíssimo em esta referência automática de dizer o candidato do partido A tem já um apoio X por lo que representa el partido. Esto no vale. Tal vez, disculpame, solo por razonar un poco contigo, me inspira esta idea el fenómeno Collor, ¿no? Que en realidad fue como bastante distinto, porque sí. No, allí sí que la red de Globo y todo eso mediático pesó mucho, ¿no es así? Collor creo que es un caso que refuerza esta lectura. ¿Por qué? Collor há que ver sobre dois aspectos. Primeiro, a eleição de Collor em 89 é uma eleição que ocorre aislada. O próximo ano teremos eleição presidencial, pero é uma eleição general, onde vamos a elegir presidente, um terço do Senado, toda a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, os governadores de estado e os diputados estaduais, da Assembleia Estadual. Em el caso Collor, era uma eleição só para presidente. Então, quando tem uma eleição general, por lo menos os apoios regionais generam uma correia de transmissão que, de algum modo, faz com que os partidos funcionem um pouco como uma maquinária única. Aún assim, em 94, tivemos esta discrepância absurda de PMDB, um partido que teve 18% na votação para o Congresso e 4% para a presidência. Então, o que passa com Collor? Chega em meu estado, Piauí. Quem era o grande líder de PMDB que tinha um candidato? Ulisses Guimarães. Alberto Silva é o governador de Piauí. O que faz Alberto Silva? Bota em Collor. Então, o apoio partidário, se não funciona muitíssimo em las eleições generais, funciona menos todavía em las eleições aisladas. Então, Collor logra uma coalição informal, además, a parte dos partidos, em que tem apoio de uma parte de PMDB, uma parte de PFL, apoio de los grupos de interesses mais forte, como os grandes empresários de São Paulo, que não só têm o apoio mesmo, como lo abastecem com dinheiro, que faz com que pueda ser uma das campanhas mais caras, quizás a mais cara de toda a história de Brasil hasta hoje. Então, Collor refuerza esta ideia de que os partidos contam pouco em Brasil. E hoje, em esta relação de los medios com a democracia, temos, assim como tivemos um cambio com a centralidade da televisão, temos um cambio que todavía é parcial, alcança uma parte da sociedade, pero que a tendência é que tenha uma presença todavía mais forte, que são os medios sociais. E quando falamos de los medios sociais,
volvemos a la idea de los actores peleando por la construcción de referencialidad. Es decir, por los actores intentando construir sentido a los discursos para generar una visión de mundo, y en particular acá en nuestra discusión, una visión sobre la política y la democracia que les sea más cercana posible. Lo que cambia un poco en de la discusión sobre la disputa de sentido de los actores en este arrendamiento, en el encuadre, es que los medios tradicionales, en general, buscan los actores, dan voz a actores que tienen una representación, que tienen una referencia institucional. Es decir, un periódico cuando habla sobre un problema, un problemita sencillo, la subida del billete del autobús, que fue la mecha que empezó las protestas de mayo y junio en Brasil. Entonces, la protesta, la subida del autobús. Cuando vas a buscar a alguien que hable, es alguien vinculado a un sindicato o una asociación de consumidores, es decir, alguien que tenga una legitimidad institucional, que tiene una idoneidad para hablar de una palabra que, por lo menos nosotros en Brasil, es importante para el criterio de noticiabilidad. Entonces, el criterio de noticiabilidad en los medios tradicionales pasa por una idea de institucionalización. En las redes sociales, esta disputa de sentido cambia por entrar un actor que no tiene voz en los medios tradicionales. La gente de a pé, la gente, el ciudadano común. ¿Quién es que habla en las redes sociales? Cualquiera. Cualquiera se hace voz relevante? No. Se hace voz relevante quien tiene una legitimidad que es lograda por la propia red. La propia red logra esta legitimidad. Entonces, há pouco falava com Georgina sobre um hecho que ocorreu em Brasil há uns 6 meses. Uma niña de 13 anos começa a comentar sobre os problemas de sua escola, uma escola pública em Santa Catarina, aqui cerquita, né? E começa a dizer de los problemas de físico, de los problemas de la biblioteca, de los problemas de sueldo de los profesores. E este blog, utilizar um blog, quem pode fazer um blog? Qualquer. Esta niña de 13 anos hace seus comentários e seus comentários são retuitados, são comentados. E logo miles de pessoas estão comentando o blog de uma niña de 13 anos e estes comentários, estes miles de comentários, dão legitimidade a esta niña, confere legitimidade a esta niña. E logo os temas que a niña está pondo em seu blog é debate nacional. Debate nacional, incluso com desdobramentos que não são muito interessantes, porque alguns diretores da escola, diretores da Secretaria de Educação, passam a atacá-la. Pero o que é importante é que uma niña de 13 anos se isso legítima para produzir um debate importante sobre a qualidade da educação. Então, temos governos, atores novos no cenário da discussão da política e da democracia, por supuesto. Claro que quando hablas de democracia, não é o mesmo de falar Forlán deve estar na delantera da seleção hoje ou não, porque isto é uma pelea que as disputas de opinião são muito sencillas. Quando hablas de democracia, a democracia
é su modo de ver o mundo. Portanto, está relacionado com o mesmo comportamento de la gente delante de los outros, a cultura política e a cultura cívica. A cultura cívica, que hago, que tenho direito e quais são os meus deveres. É distinto, porque se é um rasgo cultural, é algo internalizado e, portanto, muito mais complexo para cambiar, por exemplo. Pero, o debate sobre o quehacer político, como funciona a democracia, isto é um debate que sigue e esta pelea, seguro que vai a ser cada vez mais forte. E como vemos a democracia em Brasil? Brasil é um dos países onde este rasgo de la democracia tem algumas comas, não? Primeiro, as encuestas de Latinobarómetro apontam o Brasil como um dos países que mais poderiam aceitar alguma nação pouco democrática, ou é dizer, mais claramente, autoritária, em algumas situações. Em algumas situações. Quando esse mesmo Latinobarômetro põe, por exemplo, Uruguai em uma situação muito confortável, sempre, quase todas as encuestas estão em primeiro, como é o país que não aceita concessões autoritárias, porque a democracia é algo inegociável. Então, quando discute a democracia, tem que ver estes rasgos identitários que fazem que uma comunidade, uma sociedade esteja mais propensa a um comportamento inteiramente democrático ou, às vezes, não tão democrático. E o debate passa por isto. E qual é a percepção da gente? Primeiro, é gratificante dizer que o apoio à democracia em Brasil ha subido bastante, aunque siga em um nível que é distante de Uruguai, de Costa Rica, e países que tradicionalmente têm uma visão da democracia como algo que não é inegociável. E então, primeiro isto, a democracia em Brasil hoje tem esta subida de apoio. Por el contrário, e isto não é um caso solo de Brasil, as instituições estão em baixa sempre. Depois dos protestos de junho, fins de junho, o Instituto Datafolha, que é o instituto mais importante de Brasil em estas avaliações políticas, junto com o IBOP, mas em el apartado em este de la política, Datafolha sempre tem uma avaliação mais interessante. E Datafolha fez uma avaliação de la credibilidade, não utilizo nem a palavra credibilidade, relevância de las instituições, e todas as instituições, excepto dos têm menos que 50% de apoio. Em verdade, só 3 têm mais que 30% de apoio. A primeira, as redes sociais. A segunda, a prensa. As duas com cerca de 60% de apoio. E terceiro, a Igreja Católica com 33%. E todas as outras abaixo de 30%. É dizer, a gente cada vez mais defende a democracia, pero cada vez menos aprova o funcionamento desta democracia. Uno é lo que deseo, outra é lo que tengo. E esta situação, seguro, as democracias são sempre imperfeitas, não? Pero
es lo que más cerca tenemos de la perfección en términos de régimen político, ¿no? Es como en el periodismo decimos, ¿qué es la objetividad? ¿No? La objetividad es algo que miramos, intentamos alcanzar, nunca la alcanzamos, pero seguimos intentando alcanzarla, ¿no? Porque es para eso que estamos. ¿No? Pues la democracia es la misma cosa. Nunca tendremos una sociedad, una democracia perfecta, mas necesitamos intentar alcanzar una democracia perfecta eternamente. ¿No? Y tenemos esto ahora de los medios sociales. Los medios sociales creo que traen un cambio importante en el quehacer de la política. Las redes sociales traen una capacidad de la ciudadanía movilizarse a un costo bajísimo. Si antes una reunión con 50.000 personas, tú hacías con miles de personas caminando en las universidades, en las fábricas, en el comercio, con panfletos, llamando a la gente para el evento público, ¿no? Varias personas iban en los medios de comunicación tradicionales y si tú no tenías una relación importante para hacerse agenda de los medios, tú sencillamente no conseguías espacio en los medios. Hoy, con las redes sociales, el coste de movilización, y esto es importante en la democracia, el coste de movilización ciudadana es bajísimo. Tú puedes empezar una movilización con un tweet. Tú quieres decir, entonces un tweet basta para una convocación. No, un tweet que case con la demanda de la gente. Con la demanda. No es un tweet cualquiera que va a generar una movilización. Es como el blog de la niña de Santa Catarina. Fue reproducido porque la gente decía, este es el problema de la mi escuela también. El deseo de profesores con buen sueldo es también mi deseo. Y nuestro, ¿no, Georgina? Totalmente. Entonces, había un discurso que tenía receptividad. Entonces, cuando esto ocurre, entonces tú tienes la posibilidad de hacer manifestaciones de 50.000 personas, como en Belo Horizonte, o 18.000 personas en Piauí, en mi ciudad, Teresina, a un costo bajísimo. Entonces, a este modelo de acción colectiva que seguro trae un cambio en la misma democracia. La democracia, sobre todo los gobiernos, tienen que estar atentos ao que hacer, como se portar delante de ações como estas. Então, que hizo Dilma? Intentou reaccionar rapidamente, primeiro, oferecendo uma ideia de cambio em las regras de la política, porque era uma das reclamações mais poderosas, e tentou oferecer um caminho de cambio em la seguridade, que esse é o problema mais grande do Brasil em todas as encuestas. Há por lo menos 3 anos, todas as encuestas apontam a saúde. Então, reaciona oferecendo uma ideia de estamos saindo da calle e estamos reacionando, oferecendo serviço como queiram. E outra, intentando um artifício comunicacional. Quedou-se fora de las redes sociais desde dezembro de 2010, um mês depois de sua eleição. E quando vêm as protestas que têm nas redes sociais o instrumento fundamental de convocação, Dilma então cambia e vuelve a las redes sociais, intentando dialogar com um setor
fundamental del cual se había alejado los jóvenes. Entonces, creo que me gustaría de terminar esse comentário com não uma afirmação, pero uma pergunta. Assim como vemos cambio importante no modo de fazer a democracia, no modo de actuação política com a televisão, temos agora novo modo de fazer a política com as redes sociais. Isto significa cambio de essência da democracia ou só cambio de forma? Então, dejo estas perguntas para que nós poderíamos falar pouco mais adelante. Gracias, professor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rocha. Creo que es por lo demás esclarecedor y además desafiante el pensamiento que el doctor Rocha nos ha dejado. A mí personalmente, desde que tomamos contacto y estuvimos conversando y leyendo lo que su planteo, me surgió en primer lugar el recuerdo de un libro que leí hace más de una década de política ficción que se llama El juego de Ender. Se los recomiendo calurosamente. Es un libro que trabaja sobre ficción, niños que en una sociedad hiperinformatizada, mucho antes de que esto existiera, producen la imaginación, en la imaginación de los personajes, un chico que gana la guerra porque le enseñan a jugar videojuegos y cree que está aprendiendo un juego, pero en realidad está peleando en serio. Pero lo más interesante es que sus dos hermanos, que son mayores pero no tienen más de 15 años, deciden intervenir en política a través de las redes sociales. Y uno se pone el sobrenombre de Locke y el otro de Rousseau. Y aquí viene lo de Rosario. Una discusión en donde, de alguna forma, la lógica representativa frente a la idea de la no representación es un juego entre dos súper inteligentes jóvenes que terminan manejando la opinión pública en un supuesto debate en el cual ellos están en realidad de acuerdo. Entonces me parece que es un desafío muy interesante. Muchas veces la política ficción escrita por cientistas políticos nos hace eso, nos ayuda a jugar en un futuro diferente. Y luego también me surgían otras de las ideas de Sartori que nos planteó tantas dudas con su Homo Videns y sus problemas en torno a la cuestión de la democracia y los medios masivos. Y siempre me acuerdo de esto que creo citar bien, pero no estoy del todo segura, en donde Sartori dice que hay 3 niveles para pensar la democracia. Uno es el de los ideales, ese es el de la objetividad, pero también el del mundo democrático. Otro es el de las instituciones democráticas, pero otro, y el más importante, es la opción y forma de vida, ¿no? Y me parece que ahí es donde tú estás poniendo ese eje que es muy interesante sobre si en definitiva la democracia no es una opción de forma de vida. Rosario, todo esto para darte pie a ti. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y por esta introducción, que no sé cuánto va a encastrar con lo que yo había preparado para hoy, pero espero que, si bien mi mirada puede estar anclada en otras perspectivas, en otros supuestos, digamos, probablemente podamos establecer un diálogo. A ver, me propongo compartir algunas reflexiones que surgen, que han surgido a partir de una larga investigación que me ocupó los últimos años, a las puertas de un año electoral, ¿verdad? Desde esa investigación que trató de identificar cuáles son las narrativas mediáticas de la política, cuáles son los repertorios semánticos más visibles en el modo de hablar de la política democrática, modos de hablar que son generados desde diferentes agentes, ¿verdad? Bueno, esa larga investigación, entre otras cosas, también trabajó sobre un año electoral, trabajó sobre un año interelectoral, el 2007, y sobre un año electoral, el 2009. Y revisando seleccionando las ideas que podía compartir con ustedes, decía, bueno, puedo imaginar bastante bien cómo va a ser el 2014, y espero equivocarme. Pero
en definitiva, creo que es importante para compartir esas reflexiones también, aunque sea brevemente, señalar cuáles son algunos supuestos de donde se mira el problema, ¿verdad? Porque, bueno, como les decía, he tratado de identificar aquellos relatos y aquellos discursos de circulación mediática que adquieren jerarquía de visibilidad en los medios de comunicación, y que de alguna manera dan cuenta de un repertorio discursivo disponible para pensar la vida democrática, ¿verdad? Bueno, partiendo de un supuesto, o por lo menos hay un supuesto que subyace a toda esta indagatoria y que justifica las preguntas que me interesa responder, que tiene que ver con la idea de que el modo en cómo pensamos la democracia hace a la calidad de la democracia, o siguiendo a Sartori, pero no al Sartori de Homo Videns, sino al Sartori que se ocupa de la teoría de la democracia, que no llega a la formulación del Homo Videns, que es el Sartori que a mí más me gusta. Sartori dice, bueno, las ideas erróneas sobre la democracia determinan que la democracia funcione mal. Es decir, lo que decimos de la política la constituye. El decir y el hacer en política van juntos y son inseparables. Cuando se dice se está haciendo la política, ¿sí? Ya Hannah Arendt señalaba, ¿no?, que el bios políticos está constituido, las dos condiciones humanas del bios políticos son la acción y el discurso, pero la acción solo es política si va acompañada del discurso, porque es a través del discurso que podemos compartir desde diferentes puntos de vista un mundo que es mundo común. O sea, ese mundo común, la política democrática, solamente va a ser construido como mundo común desde el habla, un habla desde diferentes perspectivas. Partiendo entonces de esta idea de que las hablas de la política constituyen a la política, entonces el modo en cómo hablamos de la vida política hace a la solidez de la democracia y la calidad de la democracia, es que, bueno, hay algunas preguntas que me ha interesado responder, que tiene que ver con, bueno, cómo estamos pensando en el Uruguay la política democrática, ¿verdad? ¿Cuáles son los relatos de la política que ambientan el modo de pensar la política democrática? Si la condición de visibilidad es una condición esencial en la esfera pública y hoy la visibilidad pasa por los medios de comunicación, bueno, ¿cuáles son entonces, cuál es el ambiente semántico que se va construyendo en los medios de comunicación? Cuando me refiero a ambiente semántico, me estoy refiriendo a una suerte de semántica colectiva que circula en los medios de comunicación y de la que las audiencias tampoco están ajenas. Fue mi propósito y en parte lo que voy a decir aquí tiene que ver con ese propósito, identificar cuáles son los esquemas de interpretación que se ponen en juego de manera más visible en esos relatos mediáticos. Y por esquemas de interpretación me apego aquí a la perspectiva del frame analysis, es decir, a esta idea de que un esquema de interpretación es un encuadre que organiza la experiencia. Bueno, de esta franja de la vida, strip of life, diría Goffman, de la vida política. ¿Cómo enmarcamos la experiencia política? ¿Cómo organizamos esa experiencia política? ¿Verdad? Bueno, y hay algunas dimensiones de la experiencia política que elegí particularmente, básicamente 4 dimensiones de la vida política, 4 dimensiones que fueron definidas a partir de un recorrido por otros relatos no mediáticos que son los relatos de la teoría política, ¿verdad? Es decir, la teoría política, en la teoría política uno puede identificar 2 grandes troncos narrativos sobre la democracia adversativa o competitiva y la democracia deliberativa. Bueno, reconstruyendo en la teoría política esos 2 troncos narrativos, esos 2 modos de pensar, de concebir la democracia, identifiqué entonces que la conceptualización divergía básicamente en cómo se entendía la discusión, el disenso, la acción política y sus actores, y cómo se entendía al otro en uno y otro, otra concepción.
Y bueno, fueron esas dimensiones las que me propuse analizar en un largo recorrido por medios de comunicación en 2 cortes temporales. Digo brevemente para ver de dónde sale lo que voy a decir. Hice un relevamiento de medios en 2007 de 4 meses de radio, televisión y prensa. Internet, redes sociales quedan afuera, ¿sí? Y otro corte temporal fue en el 2009 en internas y en primera vuelta también de radio, televisión y prensa. Sobre ese archivo y organizando ese archivo, primero se trabajó con una construcción de agenda mediática y después se seleccionaron casos para el estudio. Pero bueno, en esos casos, los casos permitían observar entonces qué esquemas interpretativos se hacían visibles respecto a la discusión, al otro, al actor político y su acción, a el disenso. Mientras que en una concepción competitiva de la democracia, entonces, la discusión, y el disenso y la acción política están siempre miradas desde una lógica instrumental y estratégica, donde el adversario muchas veces es construido como enemigo, donde la discusión tiende a desmerecer al otro como interlocutor portador de razones que pueden ser válidas para comprender y definir el juicio público, el juicio ciudadano sobre un asunto de interés público. Mientras que la concepción de la discusión en la competencia tiende a exigir poca erogación argumental y tiende a reducir la discusión a una lógica de vencedores y perdedores, no en una lógica dialogal. En esa percepción, entonces, las metáforas más abundantes tienden a ser las metáforas de la batalla, del juego, del mercado, ¿sí? Con su aspecto positivo, que es la discriminación clara de las ofertas, ¿verdad? Y la ampliación de multiplicidad de voces. Bueno, en la política deliberativa, la política está vista menos como conquista del poder y más desde una perspectiva relacional, que exige entonces un intercambio dialogal. La discusión entonces es una discusión que exige el examen de argumentos y de razones que pueden ser aceptadas como tales por todos, aunque no las compartamos, ¿verdad? Son argumentos de recibo, y que exige además la discusión en el enfoque deliberativo, no una lógica estratégica, no una lógica de racionalidad instrumental, descarta totalmente los ataques ad hominem y exige virtudes el desarrollo de cierta civilidad, es decir, la escucha del otro y la capacidad de revisar el propio punto de vista a raíz de los argumentos del otro. Digamos, brevemente planteé esto porque, bueno, desde estas 2 concepciones, entonces, es que uno puede rastrear los diferentes discursos mediáticos. Básicamente analicé el discurso periodístico, el discurso político y el discurso experto, es decir, el discurso de analistas que presentan sondeos de opinión o que analizan la coyuntura política, ¿verdad? Esos 3 discursos aparecen circulando en los medios de comunicación. Quiero decir con esto entonces que los medios de comunicación son más como la punta de un iceberg o como el campo de observación donde circulan esos esquemas de interpretación sobre la discusión, sobre el disenso, sobre la crítica, sobre la acción política. Me voy a concentrar solamente en algún aspecto porque si no el tiempo no nos va a dar, pero básicamente me voy a concentrar en desarrollar algunas observaciones que durante el año 2009 pude constatar, en realidad era constatar en el análisis de diferentes situaciones y textos mediáticos en radio, televisión y prensa, centrándome en la conceptualización, los esquemas interpretativos puestos en juego en relación a la discusión, al debate, ¿sí? Bueno, en ese año electoral, para empezar, se debate mucho sobre el debate y no hay debate,
¿no? Es decir, en realidad se debate sobre el debate, nunca hay debate, pero hay una significación, un conjunto de significaciones en torno a qué es debatir, el valor de la discusión, que son los que se hacen más preponderantemente visibles en los textos, y que tienen que ver con una lógica estratégica y disputativa, ¿verdad? Donde lo que importa es vencer al otro. Eso se evidenció en la postura de diferentes actores políticos, candidatos en las internas. Hubo una desestimación del debate en las internas y entre las cosas que se decían, por ejemplo, no conviene debatir entre actores políticos del mismo partido, porque en esta instancia solamente se forman las preferencias. El debate solamente tiene que ser con el candidato del otro político. Esto palabras más, palabras menos, aparece tanto en declaraciones de Astori como de Lacalle. Bueno, Larrañaga sale a reclamar el debate, pero el titular en prensa es reta al debate y dice, bueno, esto de la política no es hacer crochet, lo cual plantea a través de la metáfora que también está entendiendo el debate no como un intercambio dialogal, sino básicamente como una instancia de combate, disputativa, ¿verdad? O sea, la idea de que la deliberación, la discusión es relevante para la formación de las preferencias, ¿verdad?, parece quedar afuera. La idea de la discusión como espacio donde se pueden exhibir informaciones y argumentos para que se forme la preferencia ciudadana queda bastante diluida. De alguna manera ya está instalada también esa idea cuando Tabaré Vázquez dice, si esperan ver la competencia con Constanza Moreira, se equivocó la paloma, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está planteando entonces? Que la competencia, ¿verdad?, excluye la posibilidad de manejar conceptos argumentales, ¿verdad? A ver, lo deliberativo no supone buscar consensos, todo lo contrario. La concepción deliberativa admite lo agonal, admite lo adversativo, ¿sí? Pero admite lo adversativo excluyendo lo estratégico, digamos. Está bien que los actores se confronten desde sus respectivas identidades y se vean obligados a exhibir el conjunto de razones y hagan el esfuerzo, ¿verdad?, de que esas razones puedan ser admitidas como pertinentes por su interlocutor, no por el interés personal de su partido o de su abuelita que precisa una pensión, sino por razones que todos podamos entender como razones, aunque no las consideremos pertinentes y optemos por otra solución. Esa dimensión de la discusión es la que permanece permanentemente invisibilizada. Entonces, la confrontación en la competencia, ¿verdad?, puede tener un componente deliberativo, pero por lo menos en el periodo que yo analicé en las internas y en las primarias, la discusión y el debate político en tiempo de campaña está siempre visto en términos de competencia para vencer, no centrada en el desarrollo argumental. A modo de ejemplo, Lacalle dice en una declaración que después aparece como titular, esto no es un juego de ajedrez, esto es rugby, no es para flojos. Tengo las canillas bastante marcadas, pero siempre mantuve serenidad. O sea, rugby, ajedrez, no es para flojos, o sea, no es porque lo diga Lacalle, estas mismas palabras se pueden trasladar a otros actores de otros partidos políticos. Lo que yo estuve observando, tanto en el año interelectoral como en el electoral, es que hay un predominio de una perspectiva competitiva que le deja poco lugar
al examen, que deja poco lugar al ciudadano para el examen de razones, argumentos e informaciones. La visibilidad queda concentrada en la lógica de la competencia, en quién le gana a quién, en la lógica de las estrategias. Y en ese ambiente semántico que circula, ¿verdad?, mediáticamente, se produce por la sinergia entre los tres discursos. O sea, acá los malos de la película no son los periodistas, digamos, ¿no? Sí el discurso periodístico, sí el discurso político y sí el discurso de los analistas. O sea, cuando digo esto no estoy minimizando el papel que tiene la edición, la selección que hacen los medios y los periodistas cuando construyen la noticia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa selección y esa edición hacen sinergia con lo que el político decide declarar. ¿Qué es lo que decide colocar en primer plano? ¿No? Es decir, un pequeño ejemplo, quizás el más exagerado de esto, ¿sí? Para que brevemente quede en evidencia. Digo, a esto le agregamos a analistas políticos que desde su oficio lo que hacen es trabajar con encuestas. Y bueno, las encuestas tienen una lógica estratégica. El análisis de las encuestas está en la lógica estratégica y es correcto. Lo que pasa es que esa lógica estratégica termina impregnando el discurso periodístico, el discurso político, y todos no hacemos más que hablar de qué posición tiene tal y cómo va a ser para ganarle a cuál. Es decir, las ideas que tiene para desarrollar y atender los asuntos necesariamente urgentes para nosotros quedan invisibilizadas o con un espacio muy pequeño. Entonces, un pequeño ejemplo de la televisión, pero también podemos retomarlo en la prensa. Bueno, en la televisión el periodista ya hace una pregunta sobre el debate en lógica estratégica. Las personas que gustan de la política se mueren por ver un debate entre usted, es Mujica el que le está hablando, y la calle. Si ambos ganan las internas, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a especular? Las personas que gustan de la política se mueren por ver, o sea, son hinchas, ¿no? Como los del partido de hoy, ¿sí? Son hinchas. ¿Cómo va a especular? O sea, aquí no hay ninguna referencia de qué va a hablar, qué asuntos le gustaría debatir para dejar firme su posición, no para ponerse de acuerdo. Lo deliberativo no necesariamente lleva al consenso, sino tener claras cuáles son las diferencias y por qué razones elegimos tal cosa y no elegimos tal otra, ¿verdad? La respuesta, entonces, lo de la sinergia que yo les decía, yo voy a hacer debate si me conviene y cuando me convenga. Si le voy ganando por varios cuerpos, anda a debatir con tu abuela, ¿está? Fernández Huidobro había dicho, el que pide debates es porque va segundo. Es decir, frases como esta, quizás sea la más pintoresca, pero frases como esta se expanden en la radio, en la prensa, en la televisión, porque además con esta cuestión de la autorreferencialidad de los medios, ¿verdad? Bueno, esto salió en Telemundo, ¿sí? Pero al otro día era replicado en la radio o aparecía en el diario. Por lo tanto, cuando hablamos de esa circulación, de ese ambiente semántico, estamos hablando de esa réplica de esquemas para organizar la experiencia, en este caso, el debate. ¿Qué dimensión la dimensión de la vida política que estamos acá viendo cómo está siendo entrevistada encaja siempre en esta lógica, ¿sí? Es decir, la dimensión más interesante que tiene que ver de un debate que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a manejar diversidad de informaciones y puntos de vista, en obtener recursos para la formación de su juicio, ¿verdad?, del juicio ciudadano, queda totalmente invisibilizado, incluso en los que reclaman el debate. Y cuando los periodistas hablan del fracaso en conseguir el debate, casi nunca aparece este argumento como un argumento central, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos a ver cómo su candidato es capaz de defender una posición y argumentar y exhibir sus razones. Otras dimensiones que, y por favor me avisan si me estoy pasando del tiempo. Bueno, está bien. Bueno, está bien. No, a ver, otras dimensiones que involucran la discusión y a la acción política y que
saltaron a la vista en el análisis de este año, de ese año electoral, 2009, tuvo que ver con la tematización de la campaña en torno a cuestiones estratégicas. Es decir, lo que tú recién hablabas de un criterio de noticiabilidad. Bueno, en la noticiabilidad, el criterio de noticiabilidad tenía que ver con identificar, ¿verdad?, aquellos asuntos que tenían que ver con las estrategias de los partidos y los candidatos, más que con sus temas. O sea, lo que se tematiza, es decir, lo que se elige y jerarquiza y se reproduce mayoritariamente, tiene que ver con las estrategias de los candidatos, es decir, evaluación del desempeño, en qué se equivocó, en qué no se equivocó para capturar el voto de quién, ¿sí? Brevemente, Mujica en la calle sumen errores y cada vez provocan más resistencia, expertos evitan hacer pronósticos. Esa es la noticia, ¿verdad? Blancos dan un vuelco a su estrategia, acusan al gobierno de corrupción e investigan al pasado de Mujica y otros tupamaros, ¿verdad? Dan un vuelco a su estrategia. Mujica deja de ser pobrista para acercarse a la clase media. O sea, los movimientos de campaña desde la lógica estratégica son los que son tema, ¿verdad? Los que se jerarquizan como noticia. Eso se hace evidente cuando se ve el lugar, se revisa el lugar que ocupó, por ejemplo, en varios programas periodísticos televisivos, varios códigos país, se mostraban los spots de campaña, se hablaba del detrás de la escena, ¿verdad? ¿Quién hizo la campaña? El jingle, la música, ¿verdad? Como si fuera la dimensión más espectacular del asunto, pero entonces ese es el centro. En la radio se anunciaba el estreno de un jingle que además se colgaba en la red, etcétera, etcétera. O sea, toda ese énfasis puesto en la cocina de la estrategia, pero en ningún o quedan bastante invisibilizados los asuntos de fondo desde los cuales pensar una estrategia. O sea, esos asuntos que merecen la pena, por los que merece la pena estar en un cargo político o no estar, ¿verdad? La otra dimensión que aparece también y que tiene que ver con también criterios de noticiabilidad es el hecho de que los temas de campaña, recién hablábamos de una tematización en torno a estrategias, ¿verdad? Los cambios de imagen, los errores, etcétera. Ahora, lo que estoy enfatizando tiene que ver con que los temas de campaña son semantizados como estrategias, ¿verdad? O sea, si alguien habla de seguridad ciudadana, habla de seguridad ciudadana porque le quiere pegar al partido opositor para ganar más votos y para capturar el voto de la señora jubilada que le teme a los jóvenes que están en la esquina, ¿verdad? O sea, el tema queda el asunto en sí queda invisibilizado, reducido a su mínima expresión, porque la semantización del tema es en una lógica estratégica. El Partido Nacional promete mejorar políticas sociales para cubrir un flanco que su candidato volvió a abrir, que es su punto débil. O sea, las políticas sociales no son las que están siendo argumentadas, ¿verdad? No son el centro de esta tematización, ¿verdad? Sino que el tema políticas sociales se semantiza como una estrategia. Se saca a la luz no porque importe, no porque tengamos que discutir qué hacemos con las políticas sociales, sino porque es una manera de golpear al contrincante. De esta manera, la crítica, la discusión, la acción política, la acción de cualquier actor política siempre es interpretada en clave estratégica y en clave de captura de votos. En definitiva, esta lógica parece ser una lógica un tanto perversa, en el sentido de que los diferentes discursos, las diferentes hablas que se hacen visibles, tienden a reafirmar, ¿verdad? Y hay escaso espacio para el examen de líneas argumentales, de informaciones, de puntos de vista diversos, porque esos puntos de vista siempre son evaluados en términos de una estrategia, ¿verdad? La racionalidad instrumental es la que prima y la racionalidad comunicativa, digamos, queda como en segundo plano. Bueno, a modo de cierre y ya como consideración final,
aquí no se trata ni de atacar a la democracia competitiva ni de atacar a la democracia deliberativa. No es ese el espíritu de las conclusiones, digamos, sino que medianamente darnos cuenta de que, y de vuelta creo que Sartori tiene razón en alguna de sus advertencias, darnos cuenta que si estamos pensando de esta manera la discusión política, quizás estemos alimentando algo que no queremos. Quizás nos demos cuenta al final del camino que en realidad estuvimos trabajando para algo que no queremos y aquello que queríamos lo fuimos dejando por el camino. Incluso en aquellos politólogos y teóricos de la democracia que uno los puede identificar más claramente como anclados en los valores de la competencia, que son esenciales para la vida democrática, que son la clave de la vida democrática, como Robert Dahl, incluso en los planteos de Robert Dahl, que también coloca la democracia como una tensión, ¿verdad? Como algo a lo que llegamos. La poliarquía plantea diferentes condiciones a las que todos tratamos de acercarnos para hablar de que estamos en una política democrática. Bueno, desde la perspectiva de Dahl en la democracia y sus críticos, ¿verdad? Dahl enfatiza la necesidad de desarrollar, de que la vida democrática implique mecanismos que faciliten al ciudadano la formación de sus preferencias y el juicio, lo que él llama un demos esclarecido. Bueno, parecería que ese demos esclarecido no está suficientemente viabilizado por estas hablas que son las que se hacen más visibles. No quiere decir que no existan en la vida democrática espacios donde ocurran otras cosas. Digo que en el recorrido de cientos de textos mediáticos de diferentes medios de comunicación, hay una preponderancia, una jerarquización, una visibilidad de estos campos semánticos y no de otros que quizás nos ayuden a pensar mejor la vida democrática. Por esto también de que, de vuelta vuelvo al principio, ¿no? Lo que decimos de la vida política hace la vida política, no es inocuo. Muy bien, muchas gracias, doctora Sánchez. Disculpe que hace un rato no la nombré por el título que también ganado tiene, como nos ha demostrado en esta ponencia sobre seguramente una tesis que marca y mucho, por lo menos, el pensamiento comunicacional y la mirada desde la ciencia política, ¿no? Por cierto, el doctor Rocha nos dejó planteado una pregunta acerca de la esencia, si algo del término de la esencia de la democracia quedaba por allí de alguna forma comprometido con la existencia de las redes sociales, y la propuesta tuya, Rosario, nos hace pensar que tal vez no solo las redes sociales, sino ya los medios tradicionales de comunicación y las formas en las que las estrategias se conducen y se piensan, terminan a veces teniendo como un sentido por sí mismas más que aquellas que tienen que conducir al debate y a la reflexión, ¿verdad? Y esta dicotomía que has planteado me parece muy esclarecedora verdaderamente sobre lo que sucede en la realidad uruguaya y también de alguna forma esos ideales que nosotros tenemos sobre lo que los uruguayos somos discutiendo, ¿verdad? Cuando te escuchaba no podía menos que pensar en estos debates como sustituyendo aquellos momentos de los duelos físicos en los que efectivamente los políticos se mataban entre ellos con armas, y el debate tal vez ya no era cómo manejaban las armas del lenguaje, sino cómo manejaban las armas de la vida y de la muerte, ¿verdad? Decimonónicos, pero que también se desarrollaron en el siglo XX y que a veces prohibidos y todo, sin embargo, hicieron historia. Los duelos entre políticos en el Uruguay, Fenelón, fueron verdaderamente hasta los años 60 un tema entre ellos. Y luego otras cosas que me inspiró y que me parecieron también muy interesantes era en esto que tú estabas planteando sobre las formas de presentar lo político desde lo competitivo o desde lo más racional, deliberativo, pero también en última instancia me surgía la palabra liberador, ¿no?
en tanto que uno tiene algo de más humano, cuanto más también logra poner en contacto entre sus necesidades, la de la sociedad en la que vive, y la búsqueda de lo más humano que es la libertad, porque de última, entre los dos también, la cuestión de la libertad estaba allí planteada, y es el tema de la democracia, en última instancia. Y entonces pensaba en la tierra purpúrea y en Real de Azúa, que nos propone esta idea de una sociedad amortiguadora, ¿no? Que hoy día ya empieza a ser discutida, si fue solo una época, si no, pero en definitiva son autopercepciones que los uruguayos tienen, ¿no? Tal vez la sensación de que somos una sociedad más integrada de lo que fuimos nunca, y más deliberativa de lo que nunca fuimos, y en definitiva también la sangre que está detrás de cada una de estas banderas, ¿no? La hecatombe de Quinteros, el Paysandú heroico, la heroica Paysandú y los desaparecidos. Hay sangre, hay dolor, y eso en el caso del Uruguay creo que tiende mucho más a definir banderas políticas de lo que sucede en Brasil, en donde las banderas políticas, tal como tú señalabas, son de otro tenor, y bueno, no pasa tal vez la historia del Brasil tanto por la definición de banderas políticas como el Uruguay. Y aunque parezca el Uruguay más chico y más pacífico, como verás, tiene mucho de confrontativo y bastante de dificultades para construir esto. Son ideas simplemente, tal vez algunos de ustedes quieren hacer comentarios sobre esto, y luego, como sí es una característica del Uruguay, que además de ser uruguayos somos fútbol, no se sabe bien cómo se maneja esa ecuación, pero hay casi una igualdad absoluta entre una cosa y la otra, y dado que hoy algunos dicen que vamos a ganarle a Jordania y otros dicen que más vale no decir nada hasta que termine el partido, vamos a cerrar por aquí. Les dejo la palabra, ustedes deciden. Bueno, seguro que tengo convicción que Uruguay va a ganar hoy. Hacer un comentario solo, porque hablé de los criterios de noticiabilidad, y también la profesora Rosario habló de esta jerarquización de los temas. Solo para complementar que el profesor Rosario ha hecho referencia a esto. Primero, la noticiabilidad es una construcción, ¿no? Y es una construcción que es resultado de intereses o aficiones, ¿no? Y que se hace estratégica cuando en una campaña trae el problema de la seguridad ciudadana, con el intento de, o el tema de, Mujica ahora tiene un padrón clase media y era un tío pobre, ¿no? Es un cuadre, ¿no? Es un tema que trae con la intención clara de encuadrar. Y esta noticiabilidad es siempre resultado de la disputa de actores. Acompañé un trabajo sobre la Constituinte en Brasil. ¿Cuáles eran los temas que, primero, cuáles los actores tenían voz en los periódicos acerca de los temas de la Constitución? Y con sobra, los grupos de intereses más poderosos, como los empresarios, tenían más presencia en los medios. Y es así, tú pones en los medios, los políticos los abrazan y luego es una propuesta en la Constituinte, ¿eh? Y entonces hay una disputa de la construcción del discurso desde antes, ¿eh? Desde antes, para que el criterio de noticiabilidad se decante a mi favor, para que sea antes que todo un tema de la agenda, para luego tentar que sea con el encuadre que desee. Y por fin, solo un comentario que me olvidé de la construcción de la política y de la democracia en Brasil. Mauro Porto es un investigador de la Universidad de Brasilia y dice que los medios son
antipolíticos, em geral, pero acentua isto em Brasil, que está sempre a condenar o exercício da política. E isto tem reflexo na avaliação das instituições, sobretudo das instituições mais políticas, como são os partidos, o Congresso e o Executivo. A parte disto, eu gostaria de agradecer muitíssimo este espaço de debate, dar as graças a Georgina outra vez, a Maria Ângela, a companhia de Alejandra e Rosário, e a Universidade Católica com seu departamento de comunicação. Bien, no sé si la lógica era que hubiera preguntas o simplemente un cierre. En realidad me había quedado así sonando en la cabeza lo que planteabas tú sobre las redes sociales, ¿no? Esta capacidad o posibilidad de incluir voces, ¿no? Lo cual podría ser muy bueno para una democracia saludable, pero también yo sigo teniendo algunas dudas sobre el papel de las redes sociales en la esfera pública, ¿no? En la configuración de la esfera pública. No tenemos dudas de que el marco mediático, como decía Ferri, configura ese nuevo espacio público ensanchado, ¿verdad? Porque, bueno, es ahí donde los muchos y distantes se pueden ver, ¿no? Es decir, desde la masificación de la democracia, etcétera, no tenemos otra manera que aparecer de alguna manera, o el espacio de aparición necesariamente es el espacio ya no de la plaza, sino que la plaza se traslada a los diferentes medios de comunicación. Lo que pasa con las redes sociales es que sigue siendo que en definitiva no es el mismo lugar que la plaza. O sea, lo que quiero decir es que Internet sigue siendo un universo fragmentado. Entonces uno puede tener como microesferas públicas, ¿verdad? Pero lo que hace a la esfera pública es que todos podamos compartir, tengamos eso en común, ¿no? Todos podamos ver lo mismo, ¿no? Entonces creo que por lo que he observado en los movimientos de redes sociales, incluso en el que conozco un poquito más, porque leí un poco más, es el Yo Soy 132 de México, ¿no? Tengo la impresión, o la hipótesis, no sé, de que las redes sociales amplían voces y eso vitaliza la multiplicidad de perspectivas, y por lo tanto eso es saludable para la democracia, y tanto para la competitiva como tanto para la competencia como para la deliberación, ¿sí? Ahora bien, de todas maneras creo que la sinergia hacia la esfera pública, digamos hacia vitalizar una esfera pública, termina igualmente pasando por los medios tradicionales de comunicación. Es decir, pueden surgir esos reclamos, esas identidades, esas voces que se constituyen en las redes sociales, pero solamente ingresan a lo que todos vemos, ¿sí? ¿Ah? Como una voz cuando es capturada, cuando logra pasar de la periferia que sería Internet al centro que sería aparecer en un titular de prensa, en la televisión, etcétera. Por lo menos eso es lo que yo he visto, que en los distintos movimientos sociales que de alguna manera se han destapado a través de las redes sociales, tiende a haber pasado. Es decir, surgen sí como reclamos, como configuraciones identitarias que están en las redes sociales, pero ingresan en la agenda pública cuando se capturan por los medios tradicionales. Entonces, en definitiva, a ver, lo que tengo más preguntas que respuestas. O sea, bueno, ¿hacia dónde irá esa dinámica? ¿Sí? ¿Cómo vamos a solucionar el tema de la multiplicidad de voces y la representatividad de las voces? ¿Sí? Profesora Rosário, eu tenho também muitas dúvidas, muitas perguntas sobre isso das redes sociais. Há pouco falava com os alunos de Georgina, quando falava sobre a campanha de Obama, que é apontada como
grande êxito das redes sociais. Pero seguiu Obama tendo a televisão como seu meio fundamental. Pero não quita a importância que a internet alcança agora. Incluso porque temos alguns exemplos que as TIC generaram hechos que os tradicionais só lo han tratado depois do hecho, como Madrid 2004, que os médios tradicionais superam depois. Incluso as protestas em Brasil, as primeiras protestas ocorreram sem que esta convocatória estivesse nos médios tradicionais. Gana uma dimensão mais grande logo quando os médios tradicionais passam a enfocá-lo, sim, pero tiveram a capacidade de concretar-se como um hecho público sem a presença de los médios tradicionais. Então, não quero dizer, siga. Qual é a realidade da última campanha em Brasil? O Tribunal Superior Eleitoral ha hecho uma pergunta. Qual os canais que utiliza para informar-se? 51% televisão, 18% la charla com os amigos, 9% la internet. Hace pouco, la rádio e as revistas e os periódicos estão por detrás. Então, tem uma relevância. Onde vai parar? Também não tenho a mínima ideia. Bueno, en este mundo de conocimientos en los hechos e incertidumbres en los futuros, muchas felicitaciones a Georgina y a Mariángela por haber organizado esta mesa. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en lo que me toca y muchas gracias a la doctora Sánchez y al doctor Rocha por este momento de reflexión que han compartido con nosotros. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.